Saludamos a todos nuestros hermanos que se están sumando a la transmisión este día viernes, en el cual esperamos la presencia del Señor pueda bendecirnos. Vamos a ir a la palabra del día de hoy, que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice así la palabra del Señor: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el pasaje del día de hoy. Vamos a trabajar en relación a este pasaje. Creo que el Señor tiene algo que enseñarnos el día de hoy. Siempre su palabra nos enseña, nos edifica, nos instruye a cada momento, a cada instante. Y es importante que cada uno de nosotros podamos también moldear por ella. El tema de hoy es descanso del alma, descanso del alma. Incluso estaba leyendo algunas versiones un poquito más, no sé si decirlo moderna, pero son de un corte más actualizado eh, respecto de este mismo pasaje. E incluso habla acerca de cuando dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados. Habla acerca de que vengan a nuestro Señor todos aquellos que están, y aquí dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Ese es un poco como traduce el cargados y trabajados. Dice angustiados y preocupados. Y es muy común en medio de los tiempos que estamos viviendo, hace ya rato que la angustia y la preocupación son parte importante en los niveles de estrés en nuestra sociedad actual. Y esto se ha visto incrementado profundamente por las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Yo siempre menciono esto desde octubre del año pasado que, que se están viviendo tiempos difíciles en nuestro país, del año antes pasado, más bien dicho, que se están viviendo tiempos difíciles en nuestro país, problemas internos, y también se suma a ello la pandemia y las distintas circunstancias que estamos viviendo, no solamente por el tema de la enfermedad en sí mismo, sino porque no estamos llevando una vida cotidiana, una vida normal. No estamos, por ejemplo, ya que estamos en esta transmisión, no estamos, por ejemplo, reuniéndonos físicamente en el templo, que eso nos hace tan bien, desde la espiritualidad y también desde la naturaleza humana, el hacer esa catarsis, el gozarnos, el saltar, el silbar, el ver a nuestros hermanos, el conversar con ellos. Siempre eso hace bien al ser humano. Por más individualista que sea nuestra sociedad actual, seguimos siendo eso, una sociedad, y vivimos en sociedad y necesitamos estar vinculados de una o de otra manera. Y ahora que no podemos llevar adelante con tanta holgura esa sociabilización con la que quizás permanentemente nos encontrábamos, eso lleva también a llevar una vida distinta, una vida de mayor presión, de mayor estrés. Entonces, esta palabra del día de hoy en este pasaje no puede ser más ad hoc, no puede ser más ad hoc. Eh, Hay muchas personas que están preocupadas, hay muchas personas que están angustiadas, hay muchas personas que están enfrentando tantas dificultades y que sienten en su espalda, en su cuerpo, en su mente, una carga y un peso importante. A nosotros, todos aquellos que podamos encontrarnos en esa situación, el Señor Jesucristo en este pasaje, el cual vamos a revisar de nuevo, de Mateo capítulo 11, versículo 28, nos va a decir que todos nosotros, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Maravilloso versículo. Maravilloso versículo. Recuerde, la traducción del lenguaje actual dice: ustedes viven siempre angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Qué maravilloso pasaje, qué maravilloso. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros a veces nos quedamos con las verdades a medias de la palabra. Y este versículo y este pasaje no es solo el versículo 28,
donde el Señor nos invita a los que estábamos cargados, trabajados, angustiados, preocupados, a descansar, sino que también la médula sigue viene en los siguientes versículos. En el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Volvemos al tema entonces del día de hoy. El tema de hoy es descanso del alma, porque todos aquellos que están cargados y trabajados, preocupados y angustiados, como dice la traducción del lenguaje actual, a esos el Señor nos invita a poder descansar en Él. Pero ese descanso tiene algunos requisitos. Vamos a ir viendo los requisitos y vamos a ir un poquito ahí, no en el mismo orden que aparecen en el versículo 29, pero sí estamos centrados en el versículo 29, que pasamos a leer de inmediato. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si usted y yo queremos descansar, queremos que nuestra alma descanse, queremos que esa pesada mochila que llevamos, esa fatiga constante, esa fatiga que es más que una fatiga física, que es más que un cansancio del cuerpo, que es una fatiga del alma, que no tenemos la misma energía para enfrentarnos a los desafíos, que no tenemos la misma claridad para poder enfrentarnos a las dificultades que nos presenta la vida, las adversidades económicas, familiares, de salud, etcétera. Si usted está cansado, si usted está fatigado, si usted está preocupado, angustiado, como lo dice la versión del lenguaje actual, usted tiene que cumplir con los requisitos que aparecen en este versículo para encontrar descanso del alma. Porque no es solo quedarse con el versículo 28 que dice el Señor: vengan a mí y yo los haré descansar, sino que hay algunos requisitos que encontramos en este versículo 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y después dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces vamos con ese párrafo que está ahí. Vamos a partir con el primer requisito. Vamos a tomar ahí justo el desmedio. El desmedio dice: aprended de mí, que soy manso. Nuestro Señor es manso. Por ahí alguien dijo manso, pero no menso. El Señor es manso y Él nos dice: aprended de mí, que soy manso. Entonces el primer requisito que vamos a ver el día de hoy, en razón de este versículo, es que usted y yo debemos ser mansos. ¿Qué es lo que es ser manso? Es no ser agresivo. Si lo vemos desde el punto de vista de nuestro Señor, una persona que es mansa es una persona que no es agresiva para enseñar. Pensemos de que este versículo está dentro del contexto de un trabajo. Cuando nosotros hablamos de yugo, cuando el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros, está haciendo referencia a ese madero que a veces está en esas casas de campo, lugares rurales, que es ese madero que entrecruza la yunta de bueyes, esos dos bueyes que trabajan la tierra, que son los que hacen el trabajo pesado, que mueven la tierra para poder, hacen esas zanjas, esa tierra que está dura, la trabajan, la dan vuelta ahí para que pueda estar apta para la siembra. Entonces nuestro Señor es manso y Él no es agresivo para enseñar, sino que Él es dócil, enseña en amor. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios es un Dios que no nos tiene paciencia. ¿Cuántos somos mansos para enseñar? Ay, ay, ay. Yo sé que a lo mejor está mi hermano Fabricio, espero, ahí en transmisión. A lo mejor está mi hermano Pablo ahí en transmisión. A lo mejor están algunos hermanos de la música, mi hermana Andrea, espero también esté mi hermano Ignacio. Estoy pasando lista. Que son los hermanos que están ahí vinculados a la música. A lo mejor está mi hermano Rubén ahí en sintonía, mi hermano Carlos Salazar Jr., y sabrán de que yo no soy muy manso para enseñar. Que a veces, y mis hijos lo tienen clarito, que mi paciencia es poca. Doy 2, 3 indicaciones y cuando no se cumplen ya se me empieza a cambiar el genio, el ánimo. Pero sin embargo, nuestro Dios, que es todopoderoso, que es todo sapiente, es aparte de ser todopoderoso y que todo lo sabe, no es agresivo para enseñar,
sino que es dócil para enseñar. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿por qué hago mención de este comentario quizás que es fino acá en relación a la expresión manso, que nuestro Señor es manso, que nosotros debemos ser como Él y que es el primer requisito para poder encontrar descanso de nuestras almas? Es porque no debemos tener temor en llevar el yugo del Señor. No debemos tener temor en disponernos en las manos de Él, porque cuando Él nos enseña con mansedumbre, nos enseña con amor, nos enseña con paciencia. Esa paciencia que a lo mejor tu padre no tuvo contigo, esa paciencia que a lo mejor tu pastor no tiene contigo, el Señor sí la tiene. Es un Dios que nos enseña con paciencia. Entonces podemos descansar en Dios, podemos disponernos en las manos de Dios, porque sabemos que cuando Él nos va a enseñar, no nos va a enseñar con agresividad, no nos va a decir como esos profesores antiguos que a veces, perdónenme la expresión, pero que a veces le decían a los niños, ¿es tonto usted acaso? No, ese no es nuestro Dios, esa era la profesora antigua. Ahora, aunque tengan ganas, no pueden decirlo tampoco, ya no les es permitido. Entonces, eran profesores a veces agresivos que usaban ese tipo de expresiones. Recuerdo de una profesora que nos enseñaba, mis padres se van a acordar de ella, era la señora Sonia Garrido, una muy, muy, muy buena profesora, pero de la vieja escuela. Y cuando nosotros cometíamos errores, y quizás errores básicos, ella tenía una expresión y decía, pajarito de Dios. Nuestro Señor es tan bueno que cuando nos enseña en amor, con paciencia. Pero así como Dios es manso para enseñar, usted y yo tenemos que también ser mansos para aprender. ¿Y eso qué significa? Que debemos estar dispuestos a aprender. ¿Sabe cuál es el problema en nosotros? Que a veces buscamos el favor de Dios, pero no nos disponemos en las manos de Él para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe, para que Él nos forme. ¿Por qué? Y seguimos explicando esta figura. Recuerde que hablamos del yugo, que es ese madero que pone a un par de bueyes a trabajar. Y generalmente cuando se ponía a trabajar a dos bueyes, se ponía a un buey nuevo y a un buey viejo. Porque el buey viejo le enseñaba al buey nuevo. Y el buey viejo siempre tiraba más. Entonces el buey viejo empujaba y ahí el buey nuevo tenía que trabajar sí o sí. Esta expresión y esta figura de la yunta de bueyes hace referencia de que Dios va a nuestro lado, que Dios así tiene que ser en la vida, pero Él es el buey viejo, Él es el que nos debe guiar por el camino, pero a veces nosotros como buey nuevo, a veces somos, perdónenme la expresión folclórica, pero somos chúcaros, no queremos dejarnos dominar, queremos ir por nuestro camino y no por el camino que nuestro Señor, que es el buey viejo, nos quiere llevar. El buey viejo se sabe el camino, pero nuestro Señor con mansedumbre, con esa docilidad, con ese amor, nos quiere enseñar cuál es el camino correcto. Así que como nuestro Señor es manso para enseñar, es amable, es dócil, usted y yo también tenemos que ser mansos para aprender, no agresivos y estar siempre dispuesto a aprender. Eso es mansedumbre, estar dispuesto a aprender. ¿Se ha fijado usted que a veces hay personas que son tan sabias en su propia opinión que todos lo saben? Todos lo saben, usted le comenta algo, no, si yo esto, yo aquello, son tan autorreferentes y ellos lo saben todo. Esas son las personas que son incapaces de pedir un consejo. Son las personas que cuando toman una decisión van y hacen lo que bien les parece. Y después muchas veces pagan las consecuencias negativas de sus malas decisiones. Y conversábamos hace algunos días atrás con una persona, con una hermana, y yo le decía, pero yo creo ser una persona instruida en la palabra de Dios por misericordia. Creo ser una persona que ha tomado buenas decisiones en la vida por misericordia de Dios. Pero ¿sabe cuando estoy frente a una decisión? Siempre tomo consejo. Siempre tomo consejo. Y consejo no de una sola persona, sino que consejo de varias personas. En la multitud de consejos está la sabiduría. A lo mejor usted dice, el pastor conoce de la palabra, el pastor. Tomo consejo siempre. Debemos ser mansos.
No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuántas decisiones has tomado sin consultar con tus padres, sin consultar con tu esposo, con tu esposa, sin consultar con tu pastor? ¿Cuántas veces recibimos a hermanos que vienen con corazones destrozados, que vienen con diferentes tipos de problemas, pero no han sido capaces de tomar el teléfono, no han sido capaces de juntarse con su pastor a pedirle un consejo? Y después muchas veces, muchos de ellos a veces se van hasta enojados de las iglesias porque han sido incomprendidos, porque no han sido apoyados, porque la oración del pastor no resultó. Porque yo le dije al pastor que orara por mí, por mi matrimonio. Y mi matrimonio fracasó. Tu matrimonio fracasó no porque tu pastor no oró por ti, tu matrimonio fracasó porque tú no escuchaste los consejos, porque eras tan sabio en tu propia opinión que no quisiste recibir consejos, tú eras el que las sabía todas. Pero resultó que tus decisiones fueron malas, que tus acciones fueron negativas y las consecuencias las estás viviendo. ¿Cuánta mansedumbre nos falta? ¿Cuánta mansedumbre nos falta? Quizás usted dice, no, yo solamente atiendo a la voz de Dios. Me causa tanta maravilla que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en el escenario de esta tierra, siempre conversó con su entorno, siempre conversó con sus discípulos, siempre supo someterse a la autoridad establecida. Cuando se enfrentó a Juan y Juan no quería bautizarlo, le dijo, Juan, es necesario. Cuando iba a ir a Jerusalén y comenzó a decirle a sus discípulos, ahora es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca a manos de los principales. Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo de mansedumbre. Filipenses capítulo 2, versículo 5 y de ahí en adelante se nos muestra un poema extraordinario del apóstol Pablo, en el cual nos dice que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, se hizo obediente, se despojó de su gloria. Nuestro Señor Jesucristo nos dio una tremenda lección de humildad, y bueno, vamos a hablar de humildad luego, de mansedumbre, de esa docilidad. Y usted y yo también debemos aprender de eso. No seas sabio en tu propia opinión. Aprende a oír consejos. Como dice nuestro pastor, el Señor nos dio 2 orejitas y una sola lengua. Gracias, Señor, por eso. Imagínense si con una dejamos la tremenda a veces. ¿Qué haríamos con 2? Pero tenemos 2 orejitas para poder escuchar el consejo de su palabra, el consejo de tus padres. ¿Cuántos matrimonios hay? ¿Cuántos esposos hay? ¿Cuántas esposas hay que toman decisiones a espalda de sus esposas, a espalda de sus esposos? No es que yo mando en la casa, pues. No es que ahora estoy empoderada. Es un matrimonio, las decisiones tienes que tomarlas en conjunto. Tienes que conversar con tu esposo. Es que mi señora no sabe de mecánica. ¿Para qué le voy a hablar de la adquisición del vehículo que pretendo comprar? Es que mi esposo no sabe los negocios que yo estoy haciendo. ¿Por qué le tengo que comentar el emprendimiento que quiero llevar adelante? Coméntaselo. Se me vienen a la memoria algunas ocasiones y no le voy a contar ninguna de ellas por ahora en razón del tiempo. Pero quizás mi esposa no sabe de vehículos, quizás mi esposa no sabe de esas cosas, pero siempre le digo, esposa mía, esto es lo que quiero. Y ella tiene la última palabra. Oiga, pastor, usted es Superman. Algunos ya sabrán por qué lo dije. No, somos un matrimonio. Quizás usted me ve a mí de un carácter fuerte, mi esposa a lo mejor de un carácter más apasivo, pero yo no la paso a llevar en las decisiones que tomamos como familia. Si nos equivocamos juntos. ¿No está, viste? Yo te dije. Pero tú no me escuchaste. Seamos mansos, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Aprendamos a escuchar consejos de nuestros esposos, de nuestra esposa, de nuestros padres y también de nuestros pastores. No acudamos a nuestros pastores cuando esté la grande, cuando ya haya que orar, porque estamos en las últimas consecuencias, sino que vaya con su pastor. Acérquese a su pastor frente a una decisión importante. Con tanta ternura, yo lo tomaba así, el pastor me comentaba una situación
y cómo una hermana se acerca al pastor y pide sugerencias de algo, pide consejos de algo. Qué lindo eso. En eso hay sabiduría. Aprendamos a ser mansos y a oír el consejo de aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Vamos con el segundo punto. Yo les dije que íbamos a ver el versículo 9, pero un poquito desordenado. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Es lo primero que vimos. Aprended de mí, que soy manso. El Señor es manso para enseñar. Usted y yo también debemos ser dispuestos y mansos, dóciles para aprender, dejarnos enseñar, dejarnos aconsejar. El segundo punto es ser humilde. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, nuestro Señor es humilde. Si nuestro Señor es humilde, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué es lo que es humildad? Una persona humilde es una persona que no alardea de sus virtudes o de sus posiciones. La humildad no pasa por lo que tienes o lo que no tienes. Hay personas que dicen yo soy humilde. ¿Y por qué dicen yo soy humilde? Lo dicen porque quizás viven en una población, como yo vivo en una población, no voy a denostar esto. Digo yo para clarificar que no estoy denostando a nadie, porque yo también vivo en una población, en una villa residencial en Los Pejos. Vivo en una comuna con, ¿cómo se llama esto? Con altos índices de riesgo social, de hacinamiento, de seguridad ciudadana, etcétera. Hay muchos problemas aquí a nuestro alrededor, gracias a Dios que donde estamos, dentro de la comuna y de todas las dificultades que hay, el Señor en su misericordia ha puesto un pequeño lugar tranquilo donde el Señor nos ha bendecido, gracias a Dios. Pero estamos dentro de un lugar, yo no lo digo desde otra plataforma, sino que lo digo como una persona que está aquí en medio. El ser humilde no pasa por el lugar donde vives, no pasa por el auto que tienes o no tienes, por la cantidad de dinero que ganas o no pasa por la calidad o la marca de la ropa que vistes, porque hay personas que quizás visten de manera sencilla, que a lo mejor tienen ropas gastadas, pero no son humildes. Porque una persona humilde es aquella persona que entiende y conoce sus limitaciones. ¿Usted está consciente de sus limitaciones? ¿O las demás personas tienen que constantemente estarle diciendo cuáles son sus limitaciones? ¿Sabe qué? Eso es grandeza. Es humildad y es grandeza. Poder identificar nuestras limitaciones. Es decir, para qué soy bueno y para qué no. Tristemente muchas veces veo incluso a personas del liderazgo cristiano que no son conscientes de sus limitaciones. Debemos ser conscientes de nuestras limitaciones. Hoy estoy frente a usted, quizá en esta transmisión, pero hay áreas que quizás no abordaría. Yo siempre bromeo acá en casa y le digo a mi esposa, mira, mi amada, le digo, este es el paso que el Señor me dio, le digo, obviamente haciendo broma. Dice, lo mío es la danza, yo me estoy perdiendo en la enseñanza. Y los que son de la familia saben perfectamente que no le doy ni al quinto bote, como se dice en el fútbol. Soy terrible con eso. Y solamente lo pongo como ejemplo. Como dijo el pastor una vez a nuestro hermano Juan Carlos Mena, que espero que esté ahí en sintonía. Dijo, usted me va a enseñar a bailar cueca. Yo lo veía difícil. Sí que lo veía difícil. Yo no quise hacer promesas porque... No sé, el hermano Juan Carlos es extraordinario folclorista y baila muy bien la cueca y quizás otros estilos también bailará, pero el alumno aquí es lo difícil. Así que yo, esa vez que el pastor hizo promesa, yo me abstuve de la promesa porque creo que eso es muy difícil. Y solamente lo pongo como ejemplo. Debemos ser conscientes de nuestras debilidades, para qué es bueno y para qué no. Entienda esto, le digo yo esto a mis hijos, en la vida no somos buenos para todo. Hay personas que a veces incluso le molesta la palabra ignorancia. Decirle a alguien quizás ignorante, obviamente depende del tono, pero a veces ignorante viene a ser como una ofensa. Pero la verdad es que todos ignoramos algo, porque yo puedo tener enfrente mío a un abogado y yo a él le puedo decir que es una persona quizás
digo como ejemplo, que es una persona ignorante en cuanto a la fe, en cuanto a la escritura. Puedo quizás tener enfrente a un doctor y ese doctor es completamente ignorante en cuanto, no sé, a mecánica. Todos ignoramos algo. Así que todos ignoramos algo, todos somos ignorantes en algo, entonces no nos debe ofender. Y la humildad pasa por esto, por tener nuestra capacidad de conocer, identificar y entender nuestras debilidades. Examínese por un momento rápido, vamos a hacer terapia. Examínese por un momento rápido y empiece a pensar en qué usted es bueno, en qué no es bueno. Si usted no encuentra en qué no es bueno, creo que le falta un poquito de humildad, porque necesitamos identificar cuáles son aquellas falencias que nosotros tenemos, conocer nuestras virtudes, pero también nuestras debilidades. Entonces, ser humilde es no alardear de sus virtudes o posiciones, o una persona que entiende y conoce sus limitaciones y debilidades. Tenemos debilidades y debemos conocerlas y debemos entenderlas. Como lo decía adelante en relación al consejo, no somos superhombres, no somos supermujeres, necesitamos el consejo, necesitamos la sugerencia y por supuesto necesitamos la guía de Dios. Volviendo a la figura, necesitamos que este buey viejo nos guíe y para eso necesitamos entender de que tenemos limitaciones. La palabra del Señor dice que Él se glorifica en nuestras debilidades. Eso es humildad, identificar nuestras debilidades. Y no creernos el cuento, aun cuando podemos ser usados por Dios. Y el Señor nos puede usar para su gloria, para bendecir a otros, y somos de bendición para otros. El Señor nos puede usar para entregar profecía a otros, nos puede utilizar para sanar a otros. Pero usted y yo debemos conocer y entender nuestras limitaciones. Debemos conocer y entender nuestras debilidades y de que el Señor es quien obra a través de nosotros por su misericordia. Es solo misericordia. ¿Qué es misericordia? Es miseria del corazón. Son nuestras falencias, nuestras carencias, nuestros errores, nuestras debilidades. Como se lo mencionaba un primo el otro día que publicó ahí respecto de ese pasaje de que el Señor se glorifica en nuestras debilidades. Y yo le ponía ahí en el mensaje, el Señor se glorifica en mí, pero a destajo, porque mis debilidades son varias, son bastantes. Pastor, ¿pero cómo dice eso? Necesitamos humildad, necesitamos reconocer nuestras debilidades y el Señor en eso se glorifica, en nuestras debilidades. Así que no le tenga miedo a reconocer sus debilidades. Incluso antiguamente se daba el que los padres como que se flanqueaban y como que no asumían sus errores, no reconocían sus errores con sus hijos porque era quizás un signo de debilidad. No es un signo de debilidad reconocer nuestras falencias, nuestros errores, nuestras debilidades, mucho menos frente a nuestro Creador, nuestro Señor. Vamos con el último punto y final de este tema, descanso del alma. Recuerde que así se llama el tema, el descanso del alma, así se llama. Y el primer requisito era ser manso, el segundo requisito es ser humilde y el tercer requisito es trabajar para Dios. Trabajar para Dios. Versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya lo dijimos al principio, el yugo era esta madera que se le ponía a los bueyes para trabajar. Y el Señor le está diciendo a las personas, le está diciendo a usted hoy, que está cargado, que está cansado, que está fatigado, que está preocupado, que está angustiado, que no tiene la energía para enfrentar las dificultades que le da la vida, ya como que las circunstancias le pesan de sobremanera. Usted que está cansado y fatigado, el Señor le dice, venid a mí, que yo os haré descansar. Pero para que tú puedas descansar, el Señor nos dice que debemos ser como Él, ser manso, que debemos ser humildes y, versículo 29, que debemos llevar su yugo. Cuando el Señor nos dice debemos llevar su yugo, ¿qué nos está diciendo Él? El yugo es trabajo. Y este es un versículo paradójico, porque el Señor está diciendo, ¿están cansados? Vengan, que yo os haré descansar. Y uno dice, qué rico, qué bueno, estaba tan cansado y el Señor nos dice, llevad mi yugo. O sea, en otras palabras, el Señor dice, si quieren descansar, descansen trabajando para mí. Eso es lo que dice el Señor. ¿Quieren descansar? Descansen trabajando para mí. Cuando nosotros trabajamos para Dios, el Señor se encarga de nuestros anhelos, de nuestros proyectos, de los deseos de nuestro corazón.
Mientras nosotros trabajamos, Dios se encarga de nosotros, de nuestras necesidades y de lo que está en nuestro corazón. ¿Por qué vuelvo a insistir en esto? Y quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar para Dios? A veces somos muy buenos para decir al Señor, Señor, esta petición, aquella petición, aquella petición, aquella petición, aquella petición. Yo hacía mención de a una persona el otro día y le decía, parece que hay, y no lo decía por esta transmisión, sino por la de otro lugar. Le decía, parece que hay personas que no saben saludar. Porque en las transmisiones ya ni siquiera decían hola, sino que solamente decían oración por, pido oración por. Algunos no le ponían ni siquiera pido, oración por. A veces solamente pedimos. Ni siquiera estaba el hola, que el Señor les bendiga. No, oración por. Necesitamos aprender de que no es solo pedir a Dios. Hay tanta gente que está angustiada, cansada y trabajada, desesperada incluso, que le está pidiendo a Dios en este momento por una petición, por una necesidad, por una angustia que tiene, por un proyecto que tiene, pero que no está dispuesto a trabajar por él. Mientras tú no estés dispuesto a trabajar por Dios, no vas a descansar. Este versículo nos está diciendo cuál es el camino para encontrar descanso en el alma. Y para encontrar descanso en el alma tienes que ser manso, dejarte enseñar por Dios, tienes que ser humilde, reconocer tus debilidades y tienes que trabajar para Dios. Tienes que disponerte. Esto funciona así. A lo mejor el problema que tú tienes es un imposible, pero para Dios es posible. Pero Dios te pide a ti lo posible. ¿Y qué es lo posible? Que tú le sirvas a Él. ¿Qué estás haciendo por Dios? Sí, pastor, a mí me encanta servir a Dios ahí en el templo. Pero hoy que estás en casa, ¿qué estás haciendo por Dios? ¿Cuánto cuesta compartir la transmisión? Y a veces no nos damos ni siquiera la tarea de compartir la transmisión. Pero a veces somos buenos para pedir a Dios. Para pedir a Dios que atienda mi necesidad, que atienda mi petición, que me apoye en el proyecto, pero no estás dispuesto a trabajar. No estás dispuesto muchas veces ni siquiera a conectarte a la transmisión. Es tiempo que empecemos a hacer nuestra parte. Recuerda, Dios va a obrar el imposible en tu vida. Dios va a contestar esa necesidad que tú tienes, ese imposible, pero Dios te pide lo posible. Y lo posible es que tú hables de Él, que tú anuncies de Cristo, que tú tomes el teléfono y compartas la transmisión, que bendigas a otro. Hoy quizás desde tu casa puedes servir al Señor, que dobles tus rodillas y puedas orar por las peticiones que aquí se manifiestan, o tú pensaste que las peticiones que aquí se mencionan son para que los pastores oren por las necesidades. Es su pega, a ellos les toca. Es para que tú también ores por tu hermano, para que el Señor se mueva a misericordia en favor de aquellos que lo están necesitando. A veces somos buenos para pedir, pero no estamos dispuestos a hacer lo que a nosotros nos toca. Y lo que aquí el Señor nos dice, que vamos a encontrar descanso para el alma cuando seamos mansos y estemos dispuestos a aprender, cuando seamos humildes y reconozcamos nuestras debilidades y no nos creamos superiores a otros, y cuando usted y yo comencemos a trabajar para Él, cuando usted y yo comencemos a llevar el yugo del Señor. Su yugo es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque esta batalla está ganada. Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Usted lo único que tiene que hacer ahora es anunciar a Cristo. Piensa en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que dedicó su vida a anunciar a Cristo, que recorrió ciudades para anunciar el Evangelio. Usted, desde el living de su casa, puede hablar de Cristo, puede bendecir a otro, puede compartir una transmisión. Usted si a lo mejor está en vacaciones y dice, bueno, estoy en vacaciones. Desde la playa, nuestro hermano Samuel el otro día nos escuchaba. Que el Señor te bendiga, Samuel, si está ahí en transmisión. Nuestro hermano José Luis nos escuchaba desde el trabajo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa para no conectarte?
Pero después pedimos al Señor milagros. Pedimos al Señor que abra puertas. Pedimos al Señor que bendiga acá. Pedimos al Señor que sane acá. ¿Y tú qué estás haciendo? Haz tu parte. Lleva el yugo del Señor. Entonces encontrarás descanso para tu alma. Espero que esta palabra, que quizás no siempre es en un tono tan suave, pero que pueda ser de bendición para tu vida, que puedas ser confrontado con la palabra y que puedas encontrar, ese es el deseo de mi corazón y por supuesto con mayor medida el del Señor, que encuentres descanso para tu alma. Pero este es el camino, no hay otro. Que el Señor te bendiga.